En Radio Sefarad, la entrevista. Creo que la sociedad española, que es mayoritariamente pro-palestina, y es mayoritariamente pro-palestina porque está mal informada. No me gusta nada ese muro que están construyendo, pero me gustan menos los atentados suicidas. Y hay una proclividad enorme y muy preocupante a que las razones de Israel, del Estado de Israel, no sean tenidas en cuenta y no sean presentadas. Un español frente al Holocausto, Ángel Sanz-Briz, el Sidler de la Guerra Civil, Porfirio Esmerdou, el general que cambió de bando, Sáez de Santa María. Diego Carcedo, viajero por centenares de países, recorre como escritor la geografía humana de estos personajes. Como periodista, hoy se detiene en Oriente Próximo y en el tratamiento que los medios españoles dan al conflicto palestino-israelí. Señor Carcedo, no sé si se sentirá identificado con lo que voy a decir, pero parece que es usted un reivindicador de hombres justos, ¿no? Bueno, coincidió que yo he escrito 2 libros con las peripecias de 2 hombres. A mí me parece que, por lo menos en determinados momentos de la vida, 2 hombres que reaccionaron con unos sentimientos humanos verdaderamente admirables. Fueron Ángel Sanz-Briz en Budapest en el año 1944, en que salvó a más de 5.000 judíos de ser enviados a los campos de exterminio de Auschwitz o Birkenau, y antes ya la peripecia de Porfirio Esmerdou, quien en Málaga, en unos momentos muy difíciles al comienzo de la Guerra Civil Española, en medio de una situación caótica y donde algunos grupos de anarquistas incontrolados estaban causando verdaderos desmanes y matando a mucha gente, pues reaccionó de la misma forma, también intentando por todos los medios que él tenía a su alcance protegerles y salvarles la vida. Preservar la vida frente a las ideologías, los colores, frente a los fanatismos, frente a los extremismos, frente a los odios, a las venganzas desbordadas, frente a la barbarie humana que de vez en cuando, sin saber un poco por qué ocurre, pues desata una violencia contra los demás verdaderamente espeluznante. Ha hablado de guerra, de fanatismos, de enfrentamientos. Nos retrotrae inevitablemente a la situación en Oriente Medio. De intolerancia, concretamente, ¿no? De intolerancia y de fanatismo. Pues sí, lo que está pasando en Oriente Próximo para mí, porque yo procuro traducirlo para los españoles, el Middle East, Oriente Medio es más para los americanos, para nosotros es más el Oriente Próximo. Pues es terrible. A mí cada vez que se produce uno de esos atentados terroristas, suicidas que llevan a cabo los terroristas palestinos, tengo que decir que a mí me estremece por cuanto tiene ya no de una reivindicación política que puede ser legítima y que yo entiendo que lo puedan hacer los palestinos, cuando tiene de fanatismo, de crueldad, de odio, de sinrazón y sobre todo de intolerancia hacia la vida de los demás. Ahí llegamos un poco siempre a la conclusión de que hay unos grupos extremistas palestinos que lo que quieren es liquidar al pueblo judío, a los israelíes, y que esto nos lleva a una dinámica de violencia, porque yo también entiendo perfectamente, y aunque a veces me despiertan críticas las actuaciones decretadas por el primer ministro Sharon, la verdad es que yo entiendo perfectamente que el Estado de Israel tiene que defenderse, que no puede permitir que ciertas actuaciones de esta naturaleza se sigan produciendo, que tiene que defender la vida de los ciudadanos y que tiene que reaccionar, no puede ser de otra forma. Lástima que esto que acaba de decir no sea considerado como a veces como políticamente correcto, ¿no? Parece que es más adecuado ser pro-palestino, ¿no?
En la prensa española, por ejemplo, en los medios de comunicación españoles, esto ocurre con muchísima frecuencia. Y hay una proclividad enorme y muy preocupante a que las razones de Israel, del Estado de Israel, no sean tenidas en cuenta y no sean presentadas, por lo menos, en igualdad de condiciones con que se presentan las razones del pueblo palestino. Y yo soy de los que creen que los palestinos tienen derechos, y yo, si me preguntan, siempre defenderé que tengan su Estado, igual que tiene que tener su Estado Israel. Pero esto hay que hacerlo a través de una mesa de negociación, a través de conversaciones. Lo que no puede hacerse es con coches bomba contra una hamburguesería, contra una discoteca, matando indiscriminadamente a todo lo que se encuentra al paso y permanentemente impidiendo que cualquier atisbo de solución para el conflicto o de vía de negociación que se abra, pues que se frustre por la actuación de estos fanáticos, que lo que quieren es otra cosa, evidentemente. No quieren en absoluto que el pueblo palestino pues tenga su Estado, que conviva perfectamente con su vecino, que coopere, que colabora, que tengan una buena interrelación. Yo creo que saldría ganando de esa buena relación, saldría ganando más el pueblo palestino que el pueblo israelí, que una buena relación con Israel ayudaría a los palestinos a desarrollarse, pero, en fin, yo creo que eso muchos de ellos no lo quieren, y soy de los que pienso que uno de los que no lo quieren es Yasser Arafat. ¿Es uno de los grandes obstáculos, usted cree? Ahora mismo sí. Ahora mismo, indudablemente, es un obstáculo insalvable. Yo creo que sería muy bueno que en ambas partes renovasen su liderazgo y que surgiesen ahí nuevos líderes, tanto en Israel como entre los palestinos, con nuevas ideas, con menos odios heredados entre sí, con menos y con mayor disposición para entenderse. Pero desde luego, si hay un obstáculo número uno ahora mismo para que este conflicto se arregle, y yo soy de los que estoy convencido que se va a acabar arreglando. No sé si va a tardar otros 30 años o 30 meses o 30 días. 30 días desgraciadamente sospecho que no. Ya me gustaría. Pero si hay un obstáculo en primer lugar, y fundamentalmente yo creo que ahora mismo es Arafat, que ya no tiene nada que aportar a ningún proyecto de paz. Si lo hubiera tenido, ya lo podía haber hecho a lo largo de los 30 y tantos años que lleva en el poder, que lleva al frente de los palestinos. Tuvo un montón de oportunidades de hacerlo, y no lo hace. Y la verdad es que el otro día leía una frase que me pareció muy interesante, hablando de Arafat, ¿no? Dice, no desaprovecha ninguna ocasión de estropear una oportunidad para hacer la paz. Y claro, con una persona así, y además con el seguimiento sorprendente e increíble que tiene entre los palestinos, a los que no ha conducido más que a problemas, pues con una persona así al frente va a ser muy difícil que los israelíes puedan negociar, que puedan entenderse, y que el mundo que está queriendo buscar una solución para el conflicto, hablo de Estados Unidos, hablo de la Unión Europea, hablo de Rusia, pues que puedan encontrar ahí una base para poder llegar a ese acuerdo que tan necesario se hace. Nos habla de los medios de comunicación españoles frente a Oriente Próximo. ¿Me permite que le lea una frase suya y la comentamos? Sí. Usted ha dicho, los medios de comunicación deberían limitarse a tener influencia a través del rigor con el que ofrecen la verdad de los hechos. Se informa con rigor... Frase? Sí. No sé, a veces estoy tan de acuerdo con lo que he dicho en el pasado, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, y los medios de comunicación españoles distan muchísimo justamente de esto, ¿no? Yo creo que la sociedad española, que es mayoritariamente pro-palestina, y es mayoritariamente pro-palestina porque está mal informada. Yo no le pediría a la sociedad española que sea mayoritariamente pro-israelí. Probablemente lo ideal sería que sea neutral en este conflicto, como en otras cosas. Pero ¿por qué es mayoritariamente pro-palestina e irracionalmente pro-palestina? Por los medios de comunicación que previamente actúan con una visceralidad en este conflicto y con una toma de posición que olvida los datos que ofrece la información en torno al conflicto, que es la que lleva
a esta información distorsionada que es la que estamos teniendo todos los días y en la inmensa mayor parte de los medios. Y en muchísimos casos, y esto es lo que más me indigna, a veces partiendo de hechos falsos o de hechos distorsionados o de un desconocimiento completísimo de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y a mí me parece que si ahora mismo tenemos una información distorsionada sobre lo que está ocurriendo en Corea del Norte, que es un país en el que no se puede prácticamente ir o acceder siendo periodista, uno puede entender que hay errores, pero ir a Israel y a los territorios palestinos o territorios ocupados es muy fácil, no hay ningún problema. Yo he estado muchísimas veces, nadie me preguntó nada. Es muy fácil ir, intentar, si se quiere poner por la voluntad, entender ambas culturas, entender las influencias de ambas religiones, entender los problemas de ambos pueblos. A mí me parece que entender que un pueblo como es el pueblo israelí o el pueblo judío, yo no quiero confundir, pero porque hay israelíes que no son judíos y que parece que también nos olvidamos con mucha frecuencia, pero entender que ese pueblo quiera tener su Estado, quiera tener su seguridad, quiera tener unas fronteras seguras. No me gusta nada ese muro que están construyendo, pero me gustan menos los atentados suicidas todavía que el muro, me gusta muchísimo menos. Entonces, que el pueblo israelí tenga pues esa necesidad de defenderse, lo veo súper lógico. Si yo viviese allí, sería el primero que se lo estaría reivindicando el gobierno. Señor gobierno, sea de Sharon o de quien sea, defiéndanos usted, que yo no quiero que vengan a matarme aquí con un coche bomba ni con no sé qué, unas personas que tienen un desprecio total de la vida, empezando por la suya propia. Ha hablado de muro, se podría hablar de valla, se habla de activista, se podría decir terrorista. Qué poderoso es el lenguaje. Sí, qué poderoso y a veces también qué impreciso. Muro, valla, a mí ahí yo no me gusta lo que se está haciendo, creo que no me gusta ningún muro, no me gustó el de Berlín, no me gusta el muro que parte ahora mismo Nicosia en dos partes, no me gusta el muro de valla que hay en Melilla, por ejemplo, donde se ha construido también una valla para preservar que no entren emigrantes ilegales procedentes de Marruecos. No me gusta, yo pienso que el mundo, todos somos habitantes del mundo, debería ser más abierto, pero claro, debería ser más abierto, pero también los habitantes deberíamos ser más respetuosos con los derechos de los demás y especialísimamente respetuosos con el principal derecho del ser humano, que es la vida. Pertenece al Consejo de Administración de Radio Televisión Española. ¿Qué se hace desde este Consejo para ofrecer una información veraz sobre el conflicto en Oriente Próximo? Muy poco, porque Radio Televisión Española ofrece tantos problemas en cuanto a respeto a la neutralidad y a la imparcialidad informativa, que permanentemente hay críticas y debates al respecto en el Consejo, pero casi siempre centrados en la vida política nacional dentro de España. No queda mucho tiempo para preocuparse de lo que ocurre fuera. Algunas veces yo lo he planteado, bueno, respecto a hechos concretos, por ejemplo, alguna información que se ofreció en Radio Nacional de España, que incluso pues resultó ser falsa, como yo sospechaba, y en el caso de Televisión Española, pues de vez en cuando hemos planteado un poco la necesidad de extremar, bueno, esa neutralidad que en otros medios de comunicación no existe. Y yo creo que en este sentido no es el peor medio, aunque a veces pues sí, también se incurre en graves errores, en graves problemas, incluso en la propia terminología, cuando uno está oyendo hablar en la noticia del ejército hebreo, del ejército judío, y usted pues no, no estamos hablando aquí tampoco todas las veces del ejército cristiano, del ejército ortodoxo, pues yo lo he planteado en algunas ocasiones. Yo creo que en el Consejo se ve en líneas generales, no diría que con simpatía, porque no tiene por qué existir, pero sí con respeto a Israel. De verdad que yo siempre detecté, cuando planteé cuestiones, pues bastante respaldo en este sentido, pero el problema rebasa ampliamente a Radio Televisión Española. Es un problema que afecta a la comunicación en general en España. Y además los medios de comunicación, pues unos con otros, digamos que se contagian a veces de los problemas, del uso indebido del vocabulario, por ejemplo,
Ocurre esto también cuando se habla del terrorismo español, el terrorismo de ETA, también se incurre en una serie de fallos enormes que los denunciamos, que los criticamos y que creemos que la televisión española se incurre menos en ese problema, pero que también de vez en cuando pues los periodistas de la televisión española nos dejamos de alguna manera influir o de contagiar por los demás. Nosotros en cambio estamos empezando en Radio Sefarad. Yo creo que Radio Sefarad tiene muchas cosas para decir y desde luego creo que podréis decirlas y que podréis hacerlo muy bien. Así que el consejo es ánimo, no decaer, surgirán dificultades, os encontraréis con incomprensiones, siempre pasa en el periodismo, en la comunicación, pero hay que pelear, no regalan nada y a Radio Sefarad nadie le va a regalar nada, va a tener que ganárselo todo, pero yo creo que está en buenas condiciones para ganárselo. Y además tenéis las mayores razones para intentarlo. En Radio Sefarad, la entrevista. Israel, que es un país, yo pienso, el país inmediatamente después de los países de América Latina, que hay presencia de la cultura española. Hay aquí, más que todo, digamos, en la izquierda española, un interés de solidarizar solamente con una parte del conflicto. En España hay menos conocimiento de lo que es Israel en este caso. Limitan a Israel solamente a muy poco lo que es la cultura y la religión judía, y más que todo asuntos políticos que tienen que ser con Israel actual. El número 2 de la Embajada de Israel en España, hasta que abandone su cargo el próximo julio, se duerme oyendo programas deportivos españoles en la radio. Promete comer paella en Tel Aviv y oír flamenco en Jerusalén. Hoy nos habla de España y los españoles en Radio Sefarad. Es Eyal Sela. ¿Vas a abandonar España el próximo julio, creo que es? Sí, correcto. Vine aquí en el julio de 1999, en el siglo anterior, podemos decir, y por 3 años fui el consejero para asuntos culturales en la embajada y los últimos 2 años soy el consejero para asuntos políticos. Queríamos hablar contigo para que nos comentaras cómo ha sido tu paso por España, qué te llevas, anécdotas personales que te hayan ocurrido. Coméntanos, para empezar, algún momento memorable. Ese que siempre vas a llevar en el corazón, digamos. Sí, hay aquí muchos de estos momentos. Yo pienso tal vez la primera visita que hice a Gerona o Girona, como dicen en catalán, que fue visitar por primera vez. Después hice visitas en muchos de las juderías y los lugares con historia judía, pero la primera visita al visitar estas callejones pequeñas en esta bonita ciudad, me sentí parte de esta historia, aunque soy de origen ashkenazí, no sefardí, pero me sentí que es parte de mi historia. Fue muy emocionante aquella visita, y después siguieron visitas en Hervás, en Béjar, en Lucena, en Tarazona y en muchos otros pueblos que están aquí. En los casi 5 años que estoy aquí visité todas las comunidades autónomas de España y visité casi todas las provincias de la península. Me faltan 2 y espero visitar estos 2 en los meses que todavía me queda aquí. ¿Era muy diferente la imagen que tenías de España a la España que has conocido?
Sí, un poco. Yo pienso que afuera de España no conocen la diferencia que hay entre el sur y el norte, entre las diferentes comunidades autónomas, etcétera. La imagen de España es que siempre hace calor. Y cuando en este invierno puede ser que hace 0 grados o puede nevar en Barcelona o que hay días que es, no sé, no quitas el sayo, como dicen aquí, ¿no? Que esta es una imagen que los israelíes no conocen, pero no solo los israelíes, también otros. La imagen de España es más o menos la imagen de Sevilla, que hace calor, que todo el mundo está de siesta, que toros, de fútbol, de mujeres guapas, etcétera. Pero España es mucho más de eso. Tú siempre comentas que te parece que estás en Israel muchas veces cuando acudes a un restaurante o a una exposición o en la vida cotidiana, en la calle, porque los rostros son los mismos, ¿no? Sí, exactamente. Yo estuve en mi carrera diplomática en 2 países, y vamos a hablar después. Estuve en Guatemala y en Washington, Estados Unidos, pero también visité otros países en Europa. Y siempre cuando fui a estos países sentí un poco diferente, extranjero. En España me siento como español por esta combinación. Si entras en un restaurante aquí, ves mezcla de rubios y gente con pelo negro, de altos y bajos, de gordos, de delgados, de gente con pelo, calvos, etcétera, que es igual que está en Israel. O sea, no todos son rubios y no todos son con pelo negro y no todos son gordos o todos son bajos o con la misma forma de hablar y de expresar, etcétera. Y yo pienso parte de eso es que aquí hay mucha sangre judía. Estamos hablando de un país, después de la expulsión, que muchos de los judíos se quedaron aquí y muchos quedaron no como judíos. Y en Israel, que muchos de ellos después de la expulsión llegaron ahí y viven ahí, y tienen sus hijos y nietos y descendientes en este lugar. Por eso me siento aquí como casi que estoy en mi país, y yo pienso que también muchos españoles que van a Israel se sienten igual. ¿Qué rasgos de carácter crees que deberíamos exportar e importar España e Israel? Yo pienso que tenemos que seguir conociendo uno al otro un poco más. Los israelíes sí conocemos a España. Yo pienso que la cultura española y lo que representa España a los israelíes les gusta. Estoy hablando de comida que hay en cada esquina en Israel, tapas bar, de flamenco que hay en Israel, solo en Tel Aviv, más de 10 escuelas de flamenco y festivales, de ver en vivo, en directo el fútbol español, de escuchar a Julio Iglesias y ver las películas de Almodóvar, etcétera. En España hay menos conocimiento de lo que es Israel en este caso. Limitan a Israel solamente a muy poco lo que es la cultura y la religión judía, y más que todo asuntos políticos que tienen que ser con Israel actual. Aquí conocen menos lo que es la cultura israelí, aunque últimamente está conociendo más, y ejemplos como la cantante Noa, como el grupo Mayumana, que tuvo aquí con mucho éxito, como David Brosa, etcétera. Desde luego el ámbito de la cultura es el área perfecta para acercarse y encontrarse, ¿no? Claro, y además hacer 2 países mediterráneos de las orillas del mismo mar, que empieza en Haifa y termina en Barcelona y en otras ciudades en el norte y el sur de este mar. Y es común para nosotros muchas de las cosas. Es común la dieta que estamos comiendo. A gustar ir por la noche cuando hace calor en las ciudades y tomar una cerveza fría, etcétera. Es algo que está en Tel Aviv y que está aquí en Valencia o en Barcelona o en Madrid. A tener actuaciones musicales en aire libre, etcétera. En este caso yo pienso, y nosotros en la embajada estamos tratando de hacer más, que falta a los españoles conocer un poco más lo que es la cultura israelí. Que a veces estamos muy cerca, pero muy separados, ¿no? Muy lejos. ¿Has tenido oportunidad, has vivido alguna situación que pudieras poner como ejemplo de este desconocimiento que hay frente a Israel, que es el que propicia ese alejamiento? Y pienso que lo que no conocen es lo que ocurre en Israel. Hay aquí, más que todo, digamos, en la izquierda española, un interés de solidarizar solamente con una parte del conflicto, un conflicto muy difícil que tenemos, que ojalá termine pronto, y que estoy como representante de Israel a favor de la mayoría de lo que quieren los palestinos, incluso un país palestino independiente, mientras que siempre aceptan nuestra existencia en fronteras seguras y sin el terrorismo. Pero en esta situación, cuando, por ejemplo, fue a visitarnos la semana anterior un grupo de mujeres, de la plataforma de mujeres
contra violencia de género que viajó después a la autoridad palestina. Las hemos podido ver fotografiadas con Arafat en todos los periódicos, ¿no? Sí, a nivel nacional. Y eso yo que le dije a ellas antes, seguro que vais a solidarizar solamente con un lado y vais a rodear a Arafat y mostrar su simpatía y su solidaridad con él y con el pueblo, que hay que solidarizar con ellos también. Pero no hay que dejar el otro lado. Y nosotros pensamos que a ellos le interesa solamente el sufrimiento de un lado en un conflicto. Y no es así. Me preguntaron, ¿pero cómo podemos solidarizar con ustedes? Le dije, podéis hacer la vida cotidiana, diaria que estamos haciendo los israelíes. Podéis ir y tomar café en una cafetería en la Universidad de Hebrea donde murieron 9 estudiantes. Podéis entrar a una pizzería donde 15 jóvenes israelíes han muerto. Le dije, podéis tomar un autobús, viajar 10 minutos en un autobús en Jerusalén, hablar con la gente que están ahí, con los estudiantes que van al colegio, con los ancianos que van de vuelta de los hospitales o de centros de salud y que la gente que va a trabajar o que va a cualquier otra cosa en este autobús y decirles, somos españoles, somos europeos y venimos a tomar este autobús, a coger este bus para solidarizar con ustedes. Y una de ellos, un poco asustada, me preguntó, ¿pero estás seguro que no nos va a pasar nada, que no va a explotar este autobús? Dije, no, pero estoy seguro que esta es la pregunta que me hace mi madre 4 veces al día en los últimos 3 años y medio de violencia. Miles de veces pregunta si voy a tomar este autobús o no. Y no es una pregunta difícil, pero en Israel a veces puede ser pregunta de vida y muerte. Y se asustaron. Yo dije, ahora comprendéis el sufrimiento nuestro, qué pasa a nosotros. Yo pienso que al final decidieron de no solidarizar con nosotros y no tomar este viaje en autobús. Espero que haya sido únicamente por miedo y no por otras razones, ¿no? Es una combinación, es la miedo, la mala leche, como dicen aquí, el pensamiento incorrecto que solamente hay que solidarizar con un lado, porque para muchos los palestinos se ven solamente los que sufren este conflicto, que es una imagen totalmente incorrecta que en parte está basada a la desinformación que la gente recibe de los medios de comunicaciones en España. ¿Has notado esa desinformación en España frente a los otros destinos que has tenido, por ejemplo, en Guatemala y en Washington? ¿Hay más desinformación? ¿Hay más antisemitismo en España? Sí, antisemitismo sí, desinformación mucho más que de Estados Unidos. Pero todavía hay que decir que la gente aquí conoce mucho más que en Guatemala. En Guatemala no hay este pasado que está aquí en Europa. Este pasado que en su base está el antisemitismo, digamos, más conservador, más religioso, pero al mismo tiempo hay aquí fenómeno que también de la izquierda hay parte de antisemitismo. Y yo no refiero a no tener crítica a Israel. Cada persona que quiere tener crítica a Israel o al gobierno actual israelí puede hacerlo. La mitad de los israelíes critican siempre al gobierno electo por la otra mitad. Esta es la democracia y estamos muy orgullosos que seamos la democracia en esta región, que es una situación única de ser democracia en esta parte del mundo. Y en Estados Unidos hay otra cosa más allá. Ahí saben que los judíos son diferentes, pero aceptan La comunidad judía es más extensa, más grande también. Pero tampoco en lugares donde no hay comunidades judías. Claro que en Nueva York o en Los Ángeles, etcétera. Pero la gente sabe porque son parte de los valores judío-cristianos, culturales, claro. Que son... En España es menos. Yo sé que en Francia es más, en Inglaterra es más. Aquí puede ser por eso, por los casi 500 años de hueco, de no tener estancia judía, vida judía en España. Hablando de la vida y de la vida en España, ¿cómo se ha adaptado tu familia a vivir en España y cómo te has adaptado tú? Oh, muy bien, a mí me encanta España. Por primera vez desde hace más de 20 años que vivo 5 años en el mismo lugar, que ya por lo que es diplomático es algo interesante. A nosotros nos gusta casi todo. Nos gusta la comida. Nos costó al principio acostumbrar a comer tan tarde y cenar tan tarde, más que todo en el verano, aunque en Israel
También la gente no cena a las 6 como en Estados Unidos, pero tampoco a las 10:30 o a las 11, ¿no? También nos gusta mucho lo que es la cultura, vamos mucho a ver no solamente a flamenco, también zarzuela, cine, música, etcétera. También en lo que es el deporte, yo soy como ex jugador de baloncesto, me gusta mucho el baloncesto español, también me gusta el fútbol. Y una de las cosas que conocí aquí es el poder de la radio deportiva. Soy aficionado de programas como Carrusel Deportivo en fin de semana o de Larguero en la noche. Y es una de las cosas que voy a seguir haciendo, además de escuchar de Radio Sefarad vía internet, escuchar estos programas a veces vía internet. Así sentirás un poquito menos de añoranza, ¿no? Sí, de España. Sí. Y como te dije, regreso a Israel, que es un país, yo pienso, el país inmediatamente después de los países de América Latina, que hay presencia de la cultura española. Puedo ir a Tel Aviv y comer paella, puedo ir a Jerusalén y ver flamenco. Toros no hay, pero lo demás ahí está casi todo. Bueno, de cualquier manera, aunque lo tengas en Tel Aviv, te veremos por España, ¿verdad? Claro, vamos a seguir visitando de nivel personal, de nivel de trabajo, aunque no sé todavía qué trabajo y qué puesto voy a hacer, pero voy a regresar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y si puedo tener algún puesto, relaciones con Europa o relaciones culturales, espero que voy a seguir viendo. Tengo aquí muchos amigos, como le dije antes, estuve en muchas comunidades, solo para dar ejemplos, desde el teniente alcalde de Bosost en el Valle de Arán en el norte, y hasta gente en Huelva y en Cádiz y en Murcia y en Monforte de Lemos y muchos otros puestos en España. Y en Radio Sefarad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. נוטף לאיתו כמו חלב הנר חרמש הירח קם מלמעלה אומר לי לך הלאה ואל תשבר רכבת הלילה מלאה געגוע ואני ברציף מחכה כמו לנס מעיל של בדידות לי קרוע אומר לי לנוע ועוד לחפש ושוב געגוע פגוע נגוע ברעל זיכרונות Samuel Toledano, que era un tan gran amigo, que es una emoción de pensar que este premio me lo han dado a mí, pero claro, lo merece todas las colaboradores y todo el centro. Es tremendo. Además, es un antisemitismo que se esconde detrás de disculpas políticas. Política, cada uno puede hacer lo que quiere y pensar lo que quiere, pero tiene que respetar lo que el otro quiere hacer, ¿no? ¿Tu alma es judía, Sor Leonel? Sí, claro. Eso no cambia. Sor Leonel Mikhailovich, presidenta del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid y último premio Samuel Toledano a su trayectoria personal en pro de la amistad entre judíos y cristianos, recibió a Radio Sefarad con el alma en los ojos, la mente lúcida para hablarnos de la actualidad y el corazón hospitalario y abierto, como siempre, a los judíos. Sor Leonel, usted es el alma de un centro de estudios judeocristianos. Bueno, tanto como el alma, no, pero intento hacer algo que puedo y como ya mucha ayuda de otra gente también. ¿De dónde surge su interés y su amor por el judaísmo, por la
Bueno, ya sabe que la congregación nuestra tiene como finalidad las relaciones del judaísmo, de los judíos con el cristianismo y los cristianos. Y yo soy de una familia judía, entonces siempre quería hacer algo en este sentido. Cuéntanos un poco, ¿procede de una familia judía? Sí. ¿Y usted se convierte al cristianismo o cómo sucede? Sí, así sucede que Dios me llamó para hacer esta obra. Entonces será la persona indicada, digamos, como puente entre las dos religiones, sí, ¿no? Creo que sí. Espero, hago lo posible. La orden hace mucho que existe, desde 1842, que eran los hermanos Ratisbonne en París, que pensaron que había de todo en la iglesia, de gente que se ocupa de pobres, de enfermos, de ancianos, de niños, de educación, y nadie pensaba esa relación profunda que hay entre judíos y cristianos, de ponerla verdaderamente en la iglesia. ¿Quién se acerca a los cursos que se imparten en el centro? ¿Qué tipo de personas? Aquí de todo. Jóvenes, mayores, intelectuales, sacerdotes, menos intelectuales, de todo hay. También, porque queremos que sea una difusión amplia, no limitada a un cierto número de personas, ¿no? Sor Leonel, ¿cómo recuerda su experiencia en el viaje a los antiguos campos de exterminio? Fue una experiencia tremenda. Darse cuenta. Cuando lees algo, un libro, o ves una película, bueno, ya te impresiona, ¿no? Pero cuando estás en esos lugares, cuando piensas primero cómo unos hombres han podido hacer una máquina de matar a otros hombres, como si hubieran, con una frialdad y una exactitud, como si hubieran hecho una fábrica de, no sé, de plástico o de papel o algo así. Como el hombre no importa. Y después pensar, nosotros fuimos ahí, andamos por los campos bien vestidos, bien alimentados, y íbamos cuando queríamos parar, y cuando queríamos sentarnos, nos sentamos. Esta gente que tenía que andar kilómetros en el frío, en el calor, en lo que quieres, sin vestidos, sin zapatos, es algo tremendo, ya al final ya no lo puedes aguantar. Y sería bueno que la gente verdaderamente lo conozca. Entonces serían un poco menos, a lo mejor menos antisemitas. ¿Cree que hay mucho antisemitismo en este momento? Sí. Hay un renuevo de esa lacra que diríamos, que es tremendo. Imagínense en Francia quemando escuelas, profanando cementerios, así. Es que no. Si alguien de nosotros está contra el gobierno de cualquier país, no va a ir a quemarle la embajada o a maltratarlo en la calle. ¿Cómo? Es tremendo. Además, es un antisemitismo que se esconde detrás de disculpas políticas. Política, cada uno puede hacer lo que quiere, pensar lo que quiere, pero tiene que respetar lo que el otro quiere hacer, ¿no? ¿Cómo cree que se puede luchar contra ese antisemitismo latente? Intentamos, es muy difícil, porque la gente no le reconoce. Tú dices que es antisemitismo, dice, no, ¿cómo? No, yo no. Es que primero habría que los medios de comunicación sean más ecuánimes. Que no se puede dar las noticias como les dan.
no solamente de manera unilateral, anti-israelí, pero también de manera torcida. Intentamos, no sé, escribir un poco de cartas, hablar con la gente, por eso damos los cursos aquí, para que la gente venga y aprenda algo positivo, pero no le digo que no es fácil. ¿Cuál diría que es el futuro de su orden? Esto no lo sé, porque como no hay vocaciones ahora muy difícil, pues es difícil de continuar, pero vamos a ver, contamos con mucha ayuda de los laicos, de amigos. Yo creo que con la ayuda de todos se puede continuar el espíritu. Sor Leonel, judíos y cristianos comparten el mismo Dios. ¿Qué más cosas les acercan? Comparten la palabra de Dios de todo el Primer Testamento, ¿no? Y muchas cosas, pero no sé, comparten una civilización religiosa también, que viene de una fe. Ha hablado de antisemitismo, ha hablado de Israel. ¿Reza usted por la paz en Israel? Claro que sí, cómo no. Que lo deseo de todo corazón, ¿no? Es que estuve en Israel ahora una semana y estuvo muy bien, no se notaba ninguna dificultad así, pero de todas maneras lo que es triste es la ausencia de turistas que no van porque piensan que justamente porque los medios de comunicación forman una mentalidad de no sé, como si todos los días ahí mataban a todo el mundo en la calle, ¿no? Es como si de España hablasen solamente fuera de los atentados de la ETA. Entonces esto duele, porque es un mal concepto que se hace, y después, yo no digo, cada uno tiene su política, puede criticarla, uno se puede equivocar también, no es todo justificable, ¿no? Pero de todas maneras no se puede utilizar esto para denigrarla un país. Le han concedido el premio Samuel Toledano. ¿Qué supone para usted este galardón? ¿Sabe? Un recuerdo de Samuel Toledano, que era un tan gran amigo, que es una emoción de pensar que este premio me lo han dado a mí, pero claro, lo merece todos los colaboradores y todo el centro. ¿Le llega el afecto que siente por usted la comunidad judía? Sí, mucho. Y yo también le tengo gran afecto. ¿Y su alma es judía, Sor Leonel? Sí, claro. Eso no cambia. En Radio Sefarad, la entrevista. Si eres alguien, tienes que estar en Internet. Los medios digitales son mucho más opinativos que los medios clásicos. El periodismo de Internet, tanto sea periódico, sea radio, es un periodismo a la carta. Antonio José Chinchetru es periodista, firma en Libertad Digital, gran conocedor de la problemática de Oriente Próximo, es también experto en periodismo digital. Hoy, en la entrevista, nos habla de ese tema, los medios de comunicación que atrapan a la audiencia en la red de redes. Periodismo digital, yo creo que se está formando ya, ha empezado a generarse ya desde hace unos años y están ya llegando a su punto de madurez. Un periodismo que cada vez se distancia más del periodismo clásico, se distancia más de los formatos, digamos, clásicos los que bebe, ¿no? O sea, Libertad Digital es un periódico en Internet, pero ya se está distanciando lo que es la prensa en papel, bueno, ya está muy distanciado, de hecho,
Y en cuanto a lo que es periódicos en Internet, son más inmediatos que lo que es el periodismo tradicional en papel. Obviamente el papel es un día. Aquí en Internet pues funcionamos con tiempos de minutos y a veces incluso segundos. Estoy hablando de una velocidad casi de la radio. Y después hay otros temas que ya no es tanto, pero sí es una actualización constante. O sea, es una ventaja que tenemos sobre ellos, ¿no? Es una actualización constante de la información. Estos medios vinculados al periodismo digital están relacionados con grandes grupos de comunicación, grandes grupos mediáticos. No, creo que es que aquí hay que distinguir dos tipos de medios digitales. Uno que es la versión digital, la versión Internet de los medios clásicos. En este caso es indudable que están vinculados. O sea, la edición digital del País es El País. La edición digital del Mundo, aunque ellos digan que no es El Mundo, que es otro periódico distinto, pero está muy relacionado con El Mundo, es El Mundo. Y así, pues, no solo periódicos, radios, televisiones, están vinculados a sus medios. Después, los que estamos solo en Internet, no suele ser lo normal. Solemos ser medios independientes o... Sí, que vamos por libre, a lo mejor vinculado a grandes figuras del periodismo, pero no a grandes grupos mediáticos. Y quizás la excepción ya, bueno, pues un medio clásico de Internet español, aunque ya muy venido a menos con lo que fue que era Estrella Digital, pues un periódico que pasó a ser algo, pues eso, vinculado a una serie de figuras conocidas del periodismo. Desde hace unos meses está vinculado a un grupo ya como Recoletos. Y realmente es que yo creo que es esa la clave, ¿no? Que nosotros no estamos vinculados directamente a grandes medios. Yo creo que es quizá la diferencia, ¿no? Entonces, por eso, es lo que te digo, cuando hablamos de prensa digital o de medios digitales hay que distinguir entre las ediciones, que obviamente están vinculados a sus medios de origen, y los que somos medios digitales sin vinculación con un gran grupo. ¿La gente crees que busca información u opinión en este periodismo digital? Yo creo que busca una combinación. Busca una información actualizada, rápida, mucho más veloz que la prensa en papel, pero más en profundidad que en la radio, y al mismo tiempo busca opinión. Yo creo que los medios digitales son mucho más opinativos que los medios clásicos. Bueno, de hecho, en Libertad Digital es un medio donde la información es muy importante, pero la opinión es quizá una de nuestras grandes claves. Una de las claves del éxito de Libertad Digital es las firmas que tenemos. Hablamos de otros medios en este periodismo digital que no sean la prensa, como por ejemplo la radio, como Radio Sefarad, o la televisión. ¿Las señas de identidad son parecidas a las que has comentado de la prensa digital? Pasa un poco lo mismo que he comentado con la diferencia entre los medios clásicos y los medios de Internet en lo que es en el periódico. Las radios realmente también es muy diferente. Hay muy pocas radios por Internet exclusivamente digital en España, hay muy poco. Lo que hay son los sitios de Internet de las grandes radios. Pero las radios que están en Internet, y eso sí comparten un poco con las radios tradicionales, con las ediciones digitales, te ofrecen algo que para mí es muy importante, que es la posibilidad de escuchar un programa determinado, un contenido determinado cuando a ti te apetece. O sea, en la radio clásica tú estás sujeto a que este programa lo emiten de tal hora a tal hora. En la radio Internet, para mí eso es una gran ventaja, que es la posibilidad de escuchar a cualquier hora el programa que a ti te interesa. Sí, el usuario elige, es un periodismo de elección, sí, ¿no? Exactamente, es el periodismo de Internet, tanto sea periódico, sea radio, es un periodismo a la carta. Periódico tradicional en papel, el usuario empieza por la portada, por la contraportada, hay gente que empieza por detrás y va avanzando. Puede saltarse alguna sección, pero va avanzando. El periódico en Internet entra y puede ir directamente de la portada a una noticia. Puede ir desde la portada a una sección determinada, o directamente puede entrar por una sección, no tiene por qué entrar por la portada. Creo que es algo muy importante. Y en la radio digital, como es Radio Sefarad, ocurre lo mismo. Puede escuchar el programa entero, o puede escuchar solo la sección de comida, la sección de entrevistas, y además lo puede hacer a la hora que quiera. Nosotros les recomendamos que oigan todo el programa, porque es todo muy interesante. Por supuesto. Pero sí es verdad que se puede elegir más. Sí. ¿Cuál es el perfil de este usuario del que estamos hablando? Este usuario de los medios digitales. Bueno, hace unos años era un perfil que correspondía, en general, lo que era el perfil del internauta. Personas más o menos jóvenes. No te estoy hablando de adolescentes, porque, bueno, los adolescentes se meten en masa de la Internet, pero desde hace menos tiempo. Pero sí, pues gente, estamos hablando a lo mejor en margen de edad entre 25 y 35 años. Ahora ya se ha ampliado, pero sí que es cierto que la franja de edad más amplia, entre personas entre ya 20, 17 años incluso, a unos 40, 45, aunque ya hay lectores de periódicos digitales con edades realmente asombrosas, que dices, bueno, como un señor de 70 años que ha escrito a Libertad Digital o que ha escrito a Radio Sefarad me está escuchando, me está leyendo. O sea, este señor se está conectando a Internet
que es una cosa que llama mucho la atención. Es más fácil para la persona que se dirige a estos medios comunicarse con el periódico o con la radio. Es mucho más fácil mandar un mensaje de correo electrónico que mandar una carta. Una carta tienes que escribir, comprar un sobre, comprar el sello, ir al buzón. Confiar en que Sí. llegue. Para mandar un correo electrónico, pinchas sobre el enlace de la dirección o escribes tú la dirección y lo envías. Es muy sencillo y aparte puedes escribir según la reacción que te provoque una noticia o una opinión determinada, y eso es muy importante también. Es mucho más interactivo, digamos, que Sí. los medios tradicionales. ¿Cómo ves el futuro de este periodismo digital? El futuro creo que no va a ser la eclosión que hubo, va a haber unos cuantos medios solo digitales que convivirán con las ediciones digitales de los otros medios y que si siguen unas líneas claras de actuación, los medios solo digitales se pueden afianzar. Si tú tienes una línea editorial clara, eres fiel a esa línea editorial y tienes una política de gastos inteligente, nosotros siempre bromeamos que nosotros mantenemos la política de déficit cero. Ujú. Es la realidad, pero es que es lo que nos permite seguir ahí. Ha habido otros medios que se han hundido no por un tema de audiencia, simplemente porque no tenían dinero. Es importante ver el futuro de las ediciones digitales, de los medios clásicos. Estas ediciones, previamente por cómo están, las fórmulas que están probando, creo que nos benefician también a nosotros, y va a haber una convivencia. Ellos están optando por distintas fórmulas relacionadas con el pago por contenidos. El País decidió cerrarse totalmente. Ahora ya dicen que van a abrir una parte de contenidos. El Mundo optó por cerrar la edición en papel, pero dejan abierto noticias de última hora, con lo cual las opiniones, por ejemplo, que es una cosa que se valora mucho, quedan fuera. No puedes entrar si no pagas. Eso que provoca que haya muchos lectores que solo vayan a los medios digitales. Se va distribuyendo, hay una relación de papeles. Al final los clásicos están teniendo las ediciones en papel. Yo creo que simplemente en muchos casos por una cuestión de prestigio. Si eres alguien, tienes que estar en Internet. Es así de simple. Muy bien, ya que hablamos de futuro, esperamos verte próximamente de nuevo en Radio Sefarad. Muchas Pues gracias por haber muchísimas venido. gracias y muchísima suerte a Radio Sefarad. Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com. En Radio Sefarad, la entrevista. Israel tiene mucho por ofrecer, en muchos ámbitos. Hadassah es una de esas maneras. El 50% de las víctimas de los atentados de Israel se atienden en Hadassah. 50%. Si vas a soñar, sueña en grande. 2 enfermeras y Henrietta Solch lo hicieron, soñaron a lo grande, y soñaron el Hospital Hadassah de Jerusalén. Gaya Subel, el director de Hadassah Internacional para Iberoamérica, nos habla hoy de Hadassah, mucho más que un hospital. ¿Qué es Hadassah? Hadassah es un hospital que fue creado en 1912 en Jerusalén, una iniciativa que empezó con 2 enfermeras en el año 1912 y hoy es uno de los 5 centros médicos más importantes del mundo y tenemos el orgullo y la suerte de que estén en Israel. Un centro médico que incluye 2 hospitales, 4 laboratorios de investigación, 2 universidades, lo que es medicina y odontología, un centro de salud pública, una escuela de salud pública y una compañía biofarmacéutica. Un mensaje que transmitir, ¿no? En realidad lo que sucede es que el hospital trabaja como tal. La sociedad de fomento que creó el hospital en 1912 se fue expandiendo a través del globo terráqueo, por así decirlo, y creó las diferentes asociaciones alrededor del mundo,
creando Adasa Internacional, y nuestro objetivo en Iberoamérica es difundir los proyectos del Hospital Adasa tanto en Israel como fuera de Israel, y también trabajar en proyectos de cooperación con los países. Coméntanos por qué son tan especiales estos proyectos y luego hablamos de la cooperación con otros países. Cualquier proyecto que esté involucrado en salvar vidas o en mejorar la calidad humana o en mejorar el medio ambiente o que la gente tenga una curación es un proyecto vital, digamos. Lamentablemente, Adasa es el mejor hospital del mundo en tratamiento de víctimas del terrorismo. Por la situación que todos conocemos que se vive en Israel, tenemos la desgracia de ser los mejores y la suerte también al mismo tiempo, pero la suerte dentro de la por desgracia. Necesidad, ¿no? Digamos. Es lo que se llama un contexto externo. Entonces, nuestra misión es poder ofrecerle a los diferentes países la posibilidad de trabajar en proyectos en conjunto, en donde, en este caso, la sociedad española pudiese beneficiarse de la expertise que Adasa tiene. Lo que pasa es que no siempre es fácil. ¿Por? Y porque, lamentablemente, nosotros encontramos que hay determinados factores sociales que no están contados como enfermedades. Si tú tienes un fenómeno que mata a 4.500 personas por año, ¿debería ser considerado enfermedad o no? Para el Ministerio de Salud se ve que no. La realidad es que 4.500 españoles mueren todos los años en las carreteras y no hay una respuesta médico-científica a este tema. Nosotros creemos que ofreciendo proyectos de cooperación con el Hospital Adasa, que es líder mundial en trauma, podría el Estado español, la sociedad española, beneficiarse y a su vez Israel beneficiarse de la posibilidad de proyectarse al mundo. Entonces, si pudiésemos establecer un contacto fluido en un programa de atención y capacitación a médicos españoles en Adasa, sea porque vienen a nuestro hospital o porque nuestros médicos vienen a España, la sociedad española es un conjunto. Tú misma, cuando la próxima vez que viajes en una carretera, estarías en una mejor posición de lo que estás hoy. ¿Qué países colaboran ya con el hospital? Nosotros tenemos dos estilos de países colaboradores, los que son puntualmente colaboradores y los que son asiduamente colaboradores. En total serán unos 150 países. Muchos dependen directamente del Departamento de Relaciones Exteriores del hospital y otros dependen de nuestra organización, que es Adasa Internacional. Simplemente para darte una pequeña perspectiva. El último año, el año 2003-2004, Adasa firmó 17 convenios de cooperación internacional con 17 países africanos diferentes. Hay enfermeras de Mali, médicos de Suazilandia, tenemos una clínica oftalmológica en Ruanda, tenemos una clínica de SIDA en Etiopía. Tú buscas en los 15 países de la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, y no hay un hospital que haya firmado 17 convenios con 17 países africanos para capacitación y formación. Lamentablemente, los medios prefieren publicar otras realidades de Israel, y por suerte existe este espacio para, por lo menos por internet, poder llegar a la gente a que sepa que Israel está mandando otro mensaje al mundo también. Es decir, luego tenemos las diferentes unidades de trabajo, son asociaciones que apoyan al hospital. En España fue creada la unidad originalmente en el año 1992, con un apoyo tremendo y una visión única de la persona que realmente trajo a Adasa, la asociación Adasa España, que es Isaac Siboni Gabay, y que bueno, entendió la necesidad de, que es el presidente fundador de Adasa en España, y a su vez, además de España, hay muchos otros países, obviamente es más fuerte en Estados Unidos, luego en Inglaterra y Francia, México, Argentina, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. A nivel de investigación, ¿por qué es tan importante Adasa? Adasa, como cualquier organización que trabaja en Israel, no puede darse el lujo de cometer errores. Y esto es una realidad con la que los israelíes tienen que vivir, es decir, hay determinados factores externos que influyen para que las cosas tengan que de por sí salir bien, porque de eso depende tu existencia. Otro de los factores externos que podría mencionarte como ejemplo es el tema de la inmigración. Israel absorbió 1/3 de su población en los últimos 10 años. Es como que España haya absorbido 15 millones de personas. No llega a un 10% de esa cantidad. El sistema público israelí, que fue en sus principios del Estado diseñado por Adasa, de sanidad, el sistema público sanitario. El sistema público sanitario pudo absorber toda esta masa migratoria sin generar complicaciones para el sistema. ¿Qué pasaría en Argentina, por no decir cualquier otro país? ¿Qué pasaría en Italia, en España, si tuviese que absorber un 10% de su población y que el sistema de salud no colapse? Esto es fruto de una investigación y fruto de un trabajo. De la misma manera que te puedo dar el ejemplo de salud pública, podemos también hablar del caso de trauma, un área muy fuerte en lo que es salud mental, síndrome de estrés postraumático, atención a víctimas del terrorismo, cómo capacitar y formar a los chicos en las escuelas en contextos de crisis y violencia.
Independientemente de estas cosas, que son las que denominamos de contexto externo, Hadassah ha desarrollado otras expertices en investigación que son simplemente médicas. Hadassah es puntera en trasplante de huesos, trasplante de médula, trasplantes de córnea, enfermedades cardiovasculares. Hay muchísimo trabajo en toda la parte de investigación neurológica, científica, y esto hace que también existan otros campos de investigación que no están influenciados por el entorno, sino que son netamente internos. Habría que preguntarse qué no hace Hadassah, ¿no? Porque creo que cubrís un amplio espectro de... Bueno, mira, la realidad es que Hadassah es el hospital más importante de Israel, junto con Tel HaShomer. Es un hospital que, a diferencia de Tel HaShomer, no recibe subsidio público. Por eso estamos nosotros en todos los países pidiendo a la gente que nos apoye. Y es un centro médico que, como te comentaba antes, excede a un hospital. ¿Qué no hace Hadassah? Hay muchas cosas que no hace. Sobre todo, no hace cosas que podría hacer, como más proyectos en España, por darte un ejemplo. Uh-huh. No era interrogativo, sino era exclamativo. Sí, ¿Qué sí, no entiendo, hace, no? Te entiendo. Pero ya que hablas de proyectos, coméntanos un poco si se está llevando alguno a cabo en España y bueno, y en el mundo, porque Hadassah está en todas partes. Bueno, nuestro proyecto más importante en este momento para con el hospital es ayudar a construir la nueva unidad que estamos armando de medicina antiterrorista. El 50% de las víctimas de los atentados de Israel se atienden en Hadassah. 50%. Y paralelamente estamos organizando distintos ciclos de conferencias. Tendremos a fin de abril una conferencia en Barcelona que se llama Medicina por la Paz, donde los médicos de Hadassah van a venir a contar sus experiencias de trabajar en un contexto de crisis y violencia y cómo tener determinados dilemas morales y cómo atenderlos desde el punto de vista de la medicina. Estamos trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Cooperación Internacional y la Organización Mundial de la Salud en este proyecto. Estamos trabajando en otro proyecto en conjunto con la clínica de SIDA que tenemos en Etiopía y la agencia. Creo que es de las mejores del mundo, si no la mejor, ¿no? Bueno, en realidad, mira, eso es un fenómeno muy interesante, gracias que lo preguntas, porque ¿qué es lo que pasó? Un día, en el año 94, al igual que el resto de la sociedad israelí, Israel, entre digamos en el 90 y el 94, se vio maravillada por una nueva alía etíope, una ola migratoria que llegó 80.000 etíopes a Israel. Muchos de esos fueron a Jerusalén y muchos de esos venían infectados con el virus del HIV. Entonces, por fuerza mayor, Hadassah tuvo que desarrollar una técnica de trabajo de SIDA con etíopes, que no es lo mismo que trabajo de SIDA con rusos, que no es el mismo que con españoles. Si a un español tú le dices que tiene que tomar determinada medicación para poder llevar una vida más garantizada teniendo el síndrome de HIV, entonces lo hará. Un etíope en esos momentos era más complicado porque la educación, la cultura, la sociedad es totalmente diferente. El programa, ¿no? es un programa interesantísimo el que hacemos en Etiopía, porque se basa en concientizar a las mujeres para bajar las enfermedades de transmisión sexual. Hadassah desarrolló este sistema dentro de Israel y luego del Ministerio de Salud de Etiopía pidieron por favor que si podíamos hacer un proyecto de cooperación y hacerlo. Bueno, esto necesita fondos. La Unión Europea constantemente pone fondos en Etiopía. España pone fondos en Etiopía. Nosotros estamos ofreciendo una variante para decir, bueno, aquí tenemos un proyecto que funciona y sería bueno que nos apoyen en esto. Al igual que cualquier empresa que quiera ayudar o iniciativa privada. ¿Qué se puede hacer para ayudar a Hadassah? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo más importante que a mí me gustaría pedirle a la audiencia es que la próxima vez que vayan a Israel visiten Hadassah. Porque eso es un regalo que también se pueden llevar de descubrir cuál es el espíritu que motiva a más de 1 millón de personas alrededor del mundo que están relacionadas directa o indirectamente con Hadassah. Por un lado. Y por otro lado, saber que Israel tiene mucho por ofrecer en muchos ámbitos. Hadassah es una de esas maneras. Y poder mostrar al mundo una cara de Israel, que yo creo que es la mayoritaria, que es una cara hacia la paz, una cara hacia la cooperación, hacia el entendimiento, hacia el trabajo en conjunto, es beneficioso para la sociedad local, para la sociedad israelí y para la comunidad judía en la diáspora. Estas dos enfermeras fundadoras de Hadassah ahora se maravillarían, ¿no? En realidad la que se maravillaría más que las dos enfermeras es la fundadora de Hadassah, que decidió mandar a las dos enfermeras, que se llamaba Henrietta Soltz. Es una persona que lamentablemente en la escuela no nos enseñan mucho sobre ella cuando nos enseñan sionismo. Sabemos que Herzl es el padre del sionismo, pero nunca nos preguntamos quién es la madre. Y la realidad es que la madre es Henrietta Soltz y es impresionante lo que hizo. Y ya que estamos mencionándola, me gustaría terminar con una frase que ella dijo. Ella dice: si vas a soñar, sueña en grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
En Radio Sefarad, la entrevista. Va a ser un museo interactivo básicamente, 100%. Béjar, en la última Edad Media, o sea, en el siglo XV, era la más importante aljama de toda aquella región. Una de las ideas a transmitir es la tolerancia en la convivencia. En 1946, el joven David Melul llega a la salmantina Béjar para estudiar ingeniería y hacer muchos y buenos amigos. Siempre en contacto con esta localidad, en 2004 el mecenas David Melul vuelve para inaugurar un museo judío. Incansable en pro de los intereses del judaísmo sefardí en España y en el mundo entero. ¿Cuándo surge la primera idea de este museo? Yo, en mi primera juventud, fui alumno de la Escuela de Ingeniería de Béjar. Béjar tiene una escuela de ingeniería, una de las primeras de España, que ya ha cumplido 150 años. Y yo me trasladé allí para empezar mi carrera de ingeniero. Yo cursé en esa escuela de ingeniería el primer grado. Tuve 3 años allá y allí hice muchísimos amigos y creé un ambiente muy grato para mí. Fui quizás el primer judío que se vio que pisó Béjar. No, puedo exagerar un poco, ¿no? Pero quizás fue uno de los... Que vivió en Béjar desde... Luego que vivió 3 años seguidos, por supuesto que sí. Entonces, hice tantas amistades que he vuelto muchísimas veces. He conservado un recuerdo muy grato, he conservado tantos amigos que me han hecho volver con frecuencia. En una de mis visitas, ya hace poco tiempo, como unos 2 o 3 años, me llamó el alcalde de Béjar, el señor Alejo Riñones, para explicarme que estaban pensando en la creación de un museo que no sabían todavía si sería museo judío o museo de historia con un capítulo sobre el paso de los judíos por Béjar, que no sabía y quería cambiar impresiones conmigo sobre el particular. Le diré que Béjar, en la última Edad Media, o sea, en el siglo XV, era la más importante aljama de toda aquella región, del oeste de España. Después que, por los sucesos de 1391, las comunidades, sobre todo aragonesas y también castellanas, fueron casi destruidas. El occidente de la península quedó bastante se recuperó bastante bien. Y en Béjar puede que fuese una de las principales aljamas o juderías de aquella zona. Ahí, desde luego, hay un barrio judío. Es una ciudad pequeña, Béjar, célebre por su industria de paños. De los paños. Sí, que tiene una altitud muy buena y por tanto el agua es muy pura y eso permite que los tintes den una gran calidad, una alta calidad a los paños. Por esto era célebre y sobre todo en aquella época en la que había una importante escasez de todos estos productos. Bien, esto hizo que hubiese un barrio judío que se consideraba como tal, si bien, pues no había grandes restos, lo mismo que en toda España. Sí. Los restos han sido cuidadosamente, y lo digo entre comillas, borrados. Bueno, entonces el alcalde quería resucitar un poco el pasado judío de Béjar. Me contó que en el mejor lugar de lo que fue el barrio judío tenían una casa nobiliaria que esto de nobiliaria fue después de la expulsión, porque esta casa era de principios del siglo XV, que estaba totalmente en ruinas, inhabitada, y que incluso estaba en el censo, en el patrimonio. O sea, esa casa no se podía tocar. Pero esa casa tenía un propietario particular y había un pequeño forcejeo entre el ayuntamiento
y el propietario particular, y por una parte el propietario no quería cederla, pero bueno, llegaron a un acuerdo con el alcalde de venderla por un determinado precio. El alcalde me contó que habían conseguido, entre tanto, de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura, una importante donación para la restauración de la casa, no así para la compra de la misma, y que no tenían suficientes fondos para la adquisición, aunque la cifra que solicitaba el propietario era relativamente modesta. Llevado de un impulso y de mi afecto hacia la ciudad, y del grato recuerdo que tengo de ella, se me escapó, vamos a ser así, se me escapó decirle al señor alcalde que contase conmigo para ayudar a la adquisición de la casa. Y bueno, así lo hicimos. Y así empezó la historia. Así empezó la historia. Medios son de la Junta, y luego hay el esfuerzo humano que se debe principalmente a las fuerzas vivas de Béjar, de su ayuntamiento, a su alcalde. Muy bien. Y sobre todo a su arquitecto jefe del ayuntamiento, es quien ha hecho todo el proyecto. Y podemos decir con gran satisfacción que las obras de restauración se terminaron recientemente. Entonces hemos estado con esas fuerzas vivas en Valladolid con la Consejería de Cultura, sí, para que el museo tenga carácter regional, no sea local de una ciudad como Béjar, sino para que tenga carácter regional. Bien, la cosa está avanzando satisfactoriamente, por cuanto, quizás anticipándome a su pregunta, le diré que ya se ha nombrado un curator, o sea, un conservador del museo, sí, ya ha sido nombrado por el ayuntamiento, ya se está trabajando fuertemente para empezar a tratar de ponerlo en marcha lo antes posible, y el paso que ya se ha dado y que se va a ver verificado en los próximos días es la visita del director o curator del Museo Judío de Jerusalén de Ejal Shelomo, nada menos que el Museo del Rabinato de Jerusalén. Sí. Se llama el señor Yehuda Levi Aldema, que muy próximamente visitará Béjar para aportar experiencia, consejos, y no solamente eso, sino que traerá bajo su brazo un magnífico inventario de todos los objetos de judaica que puede haber en los sótanos del Museo del Rabinato del Ejal Shelomo de Jerusalén, al objeto de prestar. Estos préstamos se hacen por periodo indefinido, y quiere decir que esto no se devuelve nunca, sí, pero la propiedad de todo lo que allí llegue la sigue conservando el Museo de Jerusalén. No obstante, lo principal de este museo es que no pretendemos que sea un museo exposición, porque por otra parte tampoco hay demasiada cosa. Yo creo que tampoco la hay ni siquiera en los sótanos del Museo Judío de Jerusalén. Y además porque quisiéramos que lo que pueda exponerse sea de la Edad Media de España, de la Edad Media judía de Sefarat. Por esto se le ha dado la orientación de que sea un museo interactivo. Va a ser un museo interactivo según las normas actuales. Va a ser un museo interactivo básicamente, 100%, cuyo objeto queremos que sea dar la unión de los pueblos. Una de las ideas a transmitir es la tolerancia en la convivencia. Muy bonito lema, muy bonito lema. Y entonces llevar a que sobre todo la juventud pues vea, sepa lo que fue la vida de los judíos en Castilla en los siglos hasta el siglo XV, principalmente en el siglo finales del XIV y el XV, durante el XV, que es donde tiene más importancia y más brillo la comunidad judía de entonces. ¿Usted sabe, calculan aproximadamente cuándo será la inauguración? Deseamos que sea en septiembre.
a principios de septiembre, porque es que hay una coincidencia muy simpática y muy curiosa. Hay un señor que se llama Jaco Behar. El apellido Behar está por todo el mundo. Hay centenares de familias judías, y no judías también, que se apellidan Behar. Seguro que las no judías son de origen judío converso. Y este señor Jaco Behar, que reside en México, ha hecho un llamamiento a todo el mundo, a todos los Behar o Bejarano, para encontrarse en Béjar en principios de septiembre. Estamos ya hablando entre el 6 y el 9 de septiembre. Y bueno, y tenemos el reto de que cuando el señor Behar traiga a su gente, ha alquilado un hotel de arriba abajo completo para poder ubicar allí a todos los que quieran venir. Él habla de judíos y no judíos, que son tantísimos. Aquí, por ejemplo, en la comunidad de Barcelona hay alguno. Entonces, queremos, y es un reto, como le decía, de que ya para entonces esté inaugurado. Poco tiempo nos queda y tendrán que trabajar duro. Muy bien. Quería, antes de terminar, poner énfasis en que este museo está hecho o se va a hacer para las comunidades israelitas de España, que la Federación de Comunidades Israelitas de España tiene un peso importante, o va a tener un peso importante en el museo, y que en su patronato está prácticamente ya formado. Tendrán peso personas, elementos directivos de la Federación, entre ellos su presidente y algún otro miembro, que van a tomar parte en las decisiones que en un momento dado el museo tenga bien. Yo he querido hacer hincapié en que los judíos de España tengamos en este museo un peso importante. Pues es una bonita labor, es muy importante y es muy agradable que usted nos haya podido aclarar todos estos temas y explicar tan detalladamente. Esperamos que nos avisen ustedes para poder participar en la inauguración de ese museo. Será un honor gracias. Y un privilegio para mí poder hacerlo. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Melul, entonces ya hasta muy pronto. En Radio Sefarad, la entrevista. Desde la literatura, desde la poesía, desde la investigación histórica, desde el relato de tradiciones. Hablar de judaísmo en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, es hablar de un tema que importa tanto a judíos como a españoles. A partir de ahora queremos también ser generadores de cultura. La revista Raíces, que durante muchos años ha sido de los pocos y raros soportes del conocimiento de Sefarad en España, no podría haber visto la luz sin el tesón, la pasión y el gran conocimiento que su editor Horacio Cohen demuestra número tras número, temporada tras temporada. Hoy está con nosotros en Radio Sefarad. El subtítulo de la revista es Revista Judía de Cultura y no Revista de Cultura Judía. ¿Cómo se explica esto? Esto nos lo han preguntado muchas veces. Sorprende que lo formulemos de esta forma, pero tiene su explicación. Durante mucho tiempo nos resistimos a publicar un medio de prensa, una revista en este caso, dedicado a la cultura judía. La propia definición de cultura judía es una definición difícil, absolutamente polisémica y que permite todo tipo de interpretaciones. ¿Qué es cultura judía exactamente? ¿Cuáles son sus áreas? ¿Cuáles son sus campos? En este caso en concreto, preferimos hacer una revista de cultura dedicada a la cultura universal,
desde una mirada judía, desde una publicación judía, mirar el mundo de la cultura en todos sus aspectos, las artes, las letras, la historia, la lingüística, que es lo que estamos haciendo. No circunscriptos a la producción de aquello que pueda ser considerado culturalmente judío, que yo todavía no sé exactamente qué significaría esto, sino todo lo que es producción cultural de interés desde nuestra condición de judíos. La revista Raíces mantiene un equilibrio entre lo que podría ser una revista de investigación, una revista científica. No es una revista académica, pero tampoco es una revista que podríamos llamar de divulgación. ¿A quién está dirigida la revista Raíces? Sí, este difícil equilibrio es una búsqueda en la que estamos trabajando permanentemente. No queremos una revista académica, pero sin embargo sí queremos una revista rigurosa, una revista seria, una revista donde los temas sean tratados con responsabilidad y al mejor nivel posible, sin cerrar el campo de nuestros lectores. Pensemos que nuestros lectores en un enorme porcentaje, prácticamente más del 90%, no son judíos. Son españoles o son centros de estudio e investigación europeos o norteamericanos, interesados por las manifestaciones de la cultura judía en España o las manifestaciones de la cultura española que tienen vinculación con el mundo judío. No nos olvidemos de que hablar de judaísmo en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, es hablar de un tema que importa tanto a judíos como a españoles. En ese sentido, esta revista tiene raíces en el propio país en el que se edita, correcto, ¿no? Correcto. El nombre de la revista Raíces no alude exclusivamente, digamos al menos, a las raíces judías. Está haciendo referencia a las raíces hispánicas también, por supuesto. Entre los colaboradores de Raíces hay un amplio abanico de personas. ¿Quiénes son los colaboradores de Raíces? Pues en una primera etapa, cuando todavía no se nos conocía bien, y digo una primera larga etapa, no nos olvidemos que la revista ya ha cumplido 18 años de historia ininterrumpida. En una primera etapa decía, pues fundamentalmente se trataba de catedráticos, investigadores del tema judío, y parecía que aquellos artículos especialmente atractivos que no podían ser publicados en los papeles académicos o en actas de congresos y demás, eran buenos para Raíces. Luego con el tiempo pues empezaron a escribir especialmente y empezaron a surgir una serie de autores españoles en su absoluta mayoría que se han acercado al mundo judío y a las manifestaciones culturales del judaísmo, y lo han hecho desde la literatura, desde la poesía, desde la investigación histórica, desde el relato de tradiciones, desde las curiosidades lingüísticas del refranero español, por ejemplo, manifestaciones del teatro español del siglo XVI y XVII, e inclusive aquellas manifestaciones de judaísmo contemporáneo, que son las que fundamentalmente más nos preocupan, ¿no? No deja de ser significativo que esta revista se publique en España. ¿Se puede hablar de un resurgir de la cultura judía, o por lo menos tal como tú definiste la aproximación judía a la cultura en España? Sí, yo creo que se puede hablar de eso. Es un fenómeno curioso que tiene menos de 20 años en España. Yo recuerdo cuando a principios de los 80 empezó la prensa a hacerse eco de los primeros intentos de relaciones diplomáticas, por ejemplo, entre Israel y España, que hubo como un despertar de interés por los temas sefardíes, y que probablemente la última vez que se habló de esto fue allí en los tiempos de Pulido, a comienzos del siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado. Prácticamente pasaron 50 años y bueno, pues se acercó una fecha, recuerdo, muy significativa, los 850
50 años de la muerte de Maimónides o del nacimiento de Maimónides. En este momento no recuerdo qué evento, qué acontecimiento en especial apareció. Ya existía, por supuesto, por ejemplo, el Museo Sefardí de Toledo en la Sinagoga del Tránsito, y se estaba hablando de rehabilitar la Sinagoga de Córdoba, pero había muy poco más. Lo que pasa es que hay una vieja tradición en España de los temas hebraicos y judaicos. No nos olvidemos que en los años 80 ya había 5 centros importantes de estudio de tema judío. Teníamos los departamentos de hebreo de las universidades, en Barcelona, Salamanca, Granada, no sé si me estoy olvidando de algún otro. Estaban los estudios sefardíes en el CSIC, sí, que editan una revista. El Instituto Arias Montano, que edita una excelente revista académica que se llama Sefarad, justamente. ¿Y el Centro Judeocristiano? El Centro de Estudios Judeocristianos, que tiene muchos años de historia, pero luego pues se abrió un departamento de hebreo en la Universidad de Girona. Comenzaron a habilitarse otros centros de estudio. En el departamento de Filología y de Literatura del CSIC se ampliaron los estudios a los temas hebraicos y judaicos. Y un poco de lo bíblico, de los estudios de filología bíblica trilingüe, que era lo clásico y lo tradicional en España, pues se pasaron a los estudios de hebreo, se pasaron a los estudios judaicos, que es una cosa distinta de los estudios vinculados a lo hebraico específicamente, puesto que desde los tiempos de Américo Castro pues se sabe la importancia que tuvo la cultura judía en la historia de España. Esto, pues, como decía, hacia los años 80, tuvo como un estallido importante. La prensa empezó a hacerse eco un día sí y otro también de este tipo de cosas, y así fue como en el año 83, un poco nosotros como reflejo de esta realidad y respondiendo a una especie de demanda social, digamos así, real, pues en el 83 largamos el número 0 de Raíces, y lo patrocinó curiosamente, así como a Radio Sefarad, la Federación de Comunidades Israelitas de España. Y en el año 86 ya editamos el número 1 como editorial independiente. Desde entonces hasta hoy no hemos parado de publicar 4 números por año, salvo algunos números especiales dobles que hemos hecho, pero muy pocos. Y Raíces también responde a esta demanda, a este interés sobre la cultura judía a través de su página web. ¿Qué contenidos tenéis en la página, además de los artículos de la revista impresa? Pues básicamente, digamos, hay un área que se superpone a la de la revista. Con una revista trimestral no puedes dar cuenta de todo lo que pasa mes a mes en España, no puedes mantener una agenda de actividades de cultura. Cuando lo cuentas ya es muy viejo, o muchas veces con la anticipación que necesitas para publicarlo no tienes la información necesaria. De modo tal que la página web vino a llenar el hueco de la actualidad, de la vigencia, de lo vigente, que no podíamos cubrir con la revista. Podemos mes a mes dar una agenda importante de todas las manifestaciones de cultura que tienen interés judío en España y en el mundo hispanoamericano, porque esto es una ampliación que hemos hecho importante. Para esto la página web ha sido fundamental. Luego podemos recuperar en una sección que llamamos Mundo del Libro, o el Mundo del Libro, podemos recuperar toda la enorme riqueza bibliográfica española que si lo hiciéramos en la revista pues sería una especie de guía bibliográfica aburridísima para todo el mundo. Por el volumen de ediciones. Por el volumen, porque parte de este fenómeno de la presencia judía en España es la tremenda vida bibliográfica de lo judío en España. Tenemos contabilizados, decenas y decenas, en algún caso hasta un centenar de títulos de interés judío por año. Ha habido algún año que hemos contabilizado 400 títulos de interés judío en un solo año. Esto yo creo que habla bastante gráficamente de cuál es esta vigencia, ¿no? Que siempre decimos la vigencia de los judíos en España, pues se manifiesta allí, además en el teatro y además en el cine y además en la música, en las artes plásticas, etcétera, ¿no?
Y Raíces va a contribuir también con un proyecto editorial, ¿no? Ese es uno de los proyectos de futuro de Raíces. Sí, esto yo creo que es lo que nos tiene más ilusionados en este momento, y es que hasta ahora éramos un reflejo, éramos unos contadores de la cultura que hacían otros. A partir de ahora queremos también ser generadores de cultura. Queremos poner en marcha una serie de cursos que probablemente después del verano serán una realidad, y un proyecto editorial orientado a recuperar literatura judía clásica, especialmente importante, en este caso concretamente libros que han aparecido en el canon de las 100 mejores obras de la literatura judía, y darlos a conocer al público español porque nunca han sido publicados en España. Y por supuesto creemos que no solo son importantes para la historia de la literatura judía, sino son importantes en el campo de la literatura universal. ¿Con qué vais a empezar? Vamos a empezar con Los gauchos judíos de Gerchunov, que es un gran clásico en lengua castellana, uno de los pocos que están en el canon judío. Luego La vida a plazos de don Jacobo Lerner, de un autor judío peruano, Isaac Goldenberg, y continuamos con una larga lista que desde ya anticipo se van a vender solo por suscripción. Muchas gracias, Horacio Cohen, por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad, y mucho éxito en esta nueva etapa de Raíces. Muchas gracias.